Bienvenidos al Lala Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a continuar con este Port Arthur, que vamos a hacer un pequeño recordatorio del vídeo anterior, que no es ni más ni menos que el japonés ya pudo poner aquí todo su ejército, todos sus meeples, y ya, bueno, pues Port Arthur digamos que lo ha dejado condenado, debido a que ya no pueden reparar aquí navíos. Pero los rusos, al entrar en el turno 4, que es donde estamos ahora, pues tienen bastantes refuerzos y refuerzos bastante potentes. Bien, ahora ¿en qué va a constar el juego? Bueno, como ya el japonés ya ha puesto, digamos, todo su ejército en juego ya, pues lo suyo es empezar a crear puntos, ¿vale? Hay que intentar ya ir a por puntos. Entonces, ¿dónde puntúa el japonés? Como ya dijimos en las anteriores veces, el japonés puntúa solo en estas tres zonas, ¿vale? Y el ruso, bueno, pues también puntúa en estas zonas y además en estas otras tres. Pero aquí le daría 2 puntitos de victoria extra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De hecho, yo tengo por aquí la pincita, aunque la pincita no la estoy usando para nada, así que ahí se queda. Bien, ¿qué vamos a hacer? Bien, vamos a jugar, ¿vale? Vamos a, lo primero de todo es desplegar el japonés, ¿vale? Vamos a desplegar el japonés. Vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos por aquí 6, 5, tacatá, tacatá. Buah, aquí tenemos potencia, ¿eh? Aquí tenemos bastante potencia. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a intentar machacar ¿cómo se llama? Al ruso de alguna manera, ¿vale? Vamos a intentar, venga, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, ¿vale? Y mirad, fijaros, esto es una estrategia guapa, ¿vale? Fijaros que aquí tiene estos en la fase de reparación, así que no va a poder sacarlo. Bueno, de hecho, esto no va a poder, no va a poder. Vale, vamos a hacer una cosa. Estos, ¿vale? Como hay que repararlos, estos ya quedarían aquí reparados, no van a poder salir. Así que estos solamente van a poder salir aquí, aquí o aquí. ¿Qué significa? Bueno, significa lo siguiente. Aquí en Port Arthur no va a poder reparar, así que el ruso se va a estar obligado a quedarse en alguna de estas tres zonas para poder llevar los barcos aquí y repararlos. Va a ser la única manera que va a poder recuperar flotas. Entonces, yo creo que una de las soluciones es venirse a estas zonas de aquí. Vamos a ver. Vamos a ver cómo me lo monto, ¿vale? Vamos a ver. 6 y 5, 6 y 6, 12, 13, 14. Vamos a ver qué tenemos aquí. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y 9. Vamos a repartir un poco, ¿vale? Vamos a repartir un poquito así. Venga, vamos allá. 6 y 2, 8, 9, 10. 6 y 2, 8, 9, 10. Y me voy a llevar por aquí. ¿Vale? Vamos a repartirlo así un poquito. 11, 11. Vamos a ver cuánto tengo por aquí. Por aquí tengo una buena flota. 6 y 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 16, 17. Vale. Porque él me puede puntuar aquí, pero claro, después se van aquí y vamos a liar la parda. Vale, venga, vamos a dejarlo así, ¿vale? Venga, vamos a ver. Ahora, el jugador ruso, vamos a ver qué hacemos. Con el jugador ruso tenemos aquí uno de 4, tenemos aquí de 4, 4, unos por un tubo, vale, vamos a ver, tenemos aquí de 4 y ya después 4, 3, 3, 4, ¡buah! Aquí viene potencia, ¿eh? Aquí hay potencia. Vale, vamos a ver, vamos a colocar, mirad, bueno, vamos a hacer esto, miento. Vamos a hacer esto y vamos a colocar unos y este 4 que vendrá aquí, ¿vale? Y vamos a colocarle aquí. Y estos de 4 y 4, 8,
12, 15, 16 y 17. Vale. Vamos a dejar esos ahí. Vale. Y este les vamos a sacar aquí. Vale, pues ya está. Ya lo tengo aquí súper apañado. Vale, estos se van a quedar aquí. Estos que están aquí. Y bueno, pues aquí tenemos a las flotas japonesas. Bien, pues venga, vamos a empezar entonces el turno. Vamos a tirar primero por el japonés. Vamos a ver, el japonés sale un 5 y el ruso sale un 6. Bien, ¿quién tiene la iniciativa? El ruso. Bien, el ruso, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a intentar moverse, ¿vale? Va a intentar moverse, vamos a ver, aquí el navío más lento es de 3, así que necesita sacar un 3 o menos. Y aquí el más lento es de 4. Vale, va a intentar moverse de aquí a aquí, ¿vale? Vamos a... o no, vamos a intentar primero con este. Tiene que sacar un 3 o menos, sale un 5. ¡Buah! Vale, pues entonces es turno del japonés. ¿Vale? El japonés. ¿Por qué es turno del japonés? Porque ha lanzado un dado el ruso para intentar moverse, como no ha podido, pues es el japonés al final quien decide qué es lo que va a realizar ahora. Vale, como el japonés aquí ya no puede hacer nada, que esto ha sido una cagada mía, pero es que así lo veíais, porque el ruso no podía salir aquí de ninguna de las maneras, ¿vale? Lo que vamos a hacer, vamos a unificar flotas, ¿vale? Vamos a unificar flotas. Vamos a unificar esta flota con esta de aquí. Vamos a intentar mover. ¿Cuáles? Son de 5. Vale, pues con un 5 o menos movemos la flota aquí. Sale un 3. Perfecto. Pues aquí unificamos flotas, ¿vale? Estas flotas están juntas. Pasa que no quiero hacer apelaciones muy grandes porque si no después se me vuelca, ¿vale? Bien. Pues venga, pues volvemos a lanzar el dado. Vamos a ver quién tiene la iniciativa. Este es el japonés. Ahora va el ruso y sale un 1. Pues es el ruso. O sea, es el japonés. El japonés que lo que va a intentar... A ver, aquí, ¿cuánto? Un 4. Vale, el japonés. Venga, el japonés va a venir aquí, ¿vale? Va a venirse hasta aquí y va a intentar atacar. Si es que puede, claro. Si es que puede. O defendemos aquí. O defendemos aquí. Ahora mismo tendría yo, tendría el japonés un puntito de victoria. Y el ruso tendría 3, 4, 5. 5 puntos de victoria. Ojo, ojo cómo está el tema. Ojo cómo está el tema. Podríamos intentar venir de aquí hasta aquí, que yo creo que va a ser la mejor solución, ¿vale? Venga, pues va a mover estos barcos aquí. Un 1, perfectamente, ¿vale? Estos barcos se mueven aquí. Venga, pues otra vez. ¿A quién le toca? Pues vamos a lanzar dadete, primero por el japo, sale un 4 por parte del japo, y ahora el ruso que sale un 2, ¿vale? Pues iniciativa del japo. El japo va a atacar, ¿vale? Va a atacar aquí, va a atacar a estos, tienen 4 de velocidad y aquí tenemos 5 de velocidad, con lo cual el japonés va a atacar primero, ¿vale? Pues vamos a ver, el japonés tiene 6 y 5, 11, y 2, 13, y 2, 15, y 2, 17. 17, vamos a lanzar 5 dadetes, venga, vamos a ver. Buah, pues yo creo que me pasa un pasote, ¿eh? 6 y 5, 11... 11 y 4, 11 y 4, 15 y 1, 16. ¡Buf! Pues de milagro, de milagro. Pues mirad, esto es un crítico, ¿vale? Un crítico que evidentemente se lo va a dar a este mismo, ¿vale? Para que impacte a este. Y ahora tiene que asignar 6 puntos, o sea, 5 puntos de impacto. Vamos a ver qué podemos hacer. Pues 5 puntos, ¿no? Sería 1, 2, 3... 4. Estoy pensando, vamos a ver. De aquí me podría quitar 3, ¿vale? 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Podría ser así. Vale, vamos a hacerlo así, ¿vale? Venga,
Pues este me lo quito, como veis tiene ahí 3 puntitos, ahí si puedo verlo, ahí tiene 3 puntitos, hasta 3 impactos, ¿vale? Así que 3 impactos que serían, me quedarían 2, que le hemos dado una vuelta a estos barcos. Bien, y ahora el ruso, pues que va a responder. A ver, dame un momento que voy colocando ya las cositas. El ruso responde con 4 y 2, 6 y 2, 8. Pues vamos a lanzar 3 dadetes. Venga, vamos a arriesgarnos. A ver qué pasa. Bueno, 3 5. Madre mía. Pues 5. Siempre empezamos de mayor a menor, ¿vale? Primero el más mayor, 5, después este, 10, nada, nos hemos sobrepasado, así que un impacto nada más. Bueno, pues lógicamente el impacto va a ser para este mismo, por ejemplo, ¿vale? Vale, pues venga, así quedan las cosas, así han quedado las cosas, un poco regular por parte del ruso, ha tenido muy mala suerte. Venga, pues lanzamos otra vez los dadetes, vamos a lanzar, venga. Este es el japonés, y que saca un 5, y ahora el ruso que saca un 2. Vale, venga, el japonés que vuelve a las andadas, ¿vale? Va a volver a atacar aquí. Sigue teniendo la iniciativa, ¿vale? Que, mirad, aquí tenía la iniciativa. De todas formas, ¿le hubiese convenido haberse quitado la iniciativa? No. ¿Por qué? Porque si estos se mueven aquí al final, ¿vale? Ahí a lo mejor sí le compensa. Pero estos barcos de aquí, a lo mejor no les hubiese compensado mucho, ¿no? Venga, pues de momento la iniciativa al ruso no se le va a dar al japonés. Así que nada, dispara entonces primero el japonés. 6 y 5, 11, 13, 15, 17. Pues venga, 4 dadetes. Vamos con 4 dadetes. Venga, con 5 dadetes, a ver qué pasa. ¡Buah! Pues fenomenal. Fenomenal por parte del japonés. Un crítico, vamos a contar. 6 y 3, 9. Y 2, 11, 13, 15. Pues ya está. Ya está. Bien. Pues eso, hemos dicho, son 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vale. Pues entonces tenemos un crítico, tenemos por aquí 3 impactos extras. Bien, pues el crítico que va a ser para este. Los críticos siempre tienen que ir a barcos que no hayan sufrido daño. En caso de que haya sufrido daño, pues entonces evidentemente irá hacia los barcos, hacia un barco que haya sufrido algún impacto, ¿vale? Vale, y ahora, bueno, pues lógicamente son 3 y 2 que se va, ¿vale? Este puede aguantar hasta, a ver, son 3 y 2, 5, 6, porque si no se van todos, ¿vale? Este 3 y este aguanta 2, así que son los 5 impactos que le hemos quitado de aquí. Y ahora el ruso, pues tiene que atacar. Pues atacar solo con un dadete y poco más. Pues mirad, tiene aquí fuerza 2, ha sacado un 2, con lo cual ha tenido una potra del copón. ¿Vale? Ha tenido una potra del copón. Así que un impacto que le ha hecho al japonés. Bien, pues venga, volvemos a lanzar. Vamos a ver qué es lo que pasa. El japonés, iniciativa 4 y el ruso tiene pues 2. Bueno, pues lógicamente el japonés va a atacar aquí y ya poco más, chicha más. No me voy a arriesgar, voy a lanzar solo 4 dadetes, ¿vale? Y con 4 dadetes, ¡buah! Sale aquí 2 críticos, ¿vale? Y además un 2, ¡buah! Esto está reventado, más que de sobra. Bien, pues ha perdido mucha flota el ruso, pero bueno, ya hemos acabado con esta. Vamos a ponerlo de esta manera, vamos a ver cómo podemos hacerlo así, así, ¿vale? Así y así. Fenomenal. Venga, pues continuamos. Vamos a ver quién tiene ahora mismo la operación japonesa con 3. El ruso saca un 6, con lo cual es el ruso que dice que se acaba. ¿Vale? Se acaba. Bueno, se acaba no, que leches. No se puede acabar porque no ha salido ningún empate. No se puede acabar. El ruso que quiere pasar de cualquier forma, de cualquier manera, pero no. ¿Cómo se acaba el turno? El turno se acaba si los dos pasan o bien sacan empate y el que tenga la iniciativa dice que se acabó, ¿vale? Así es como terminaba. Bueno, pues entonces, la iniciativa ahora mismo la tiene el ruso, vamos a ver, son de 3.
Estrés, vamos a mantener eso ahí, a cubierto. Vamos a ver. El ruso va a pasar, ¿vale? Simplemente se va a quedar a la defensiva. Sí, va a intentar quedarse aquí porque aquí ya tendría 3 puntitos de victoria, mientras que el japonés de momento solo tendría 1. Vale, pues entonces, como ha pasado, es el japonés quien decide ahora mismo qué es lo que va a hacer. Pues va a mover, evidentemente. Son 3, 4. Es que no puede hacer más. El ruso no puede hacer absolutamente nada más. Podría intentar moverse aquí. ¿Lo intento? Venga, vamos a... es que si lo intento... Si es que lo tengo que mover de todas formas. Los tengo que mover. Venga, va. El ruso se va a mover aquí, ¿vale? Va a intentar moverse aquí. No, de hecho... De hecho va a mover estos, ¿vale? Va a mover de estos aquí. Y ya os digo por qué. Porque si termina esta ronda van a tener que ir a Diego Suárez o a por Arthur. Y el problema es que no van a poder repararse. No se van a poder reparar. Vale, pues venga, vamos a ver si saca un 4. Sale un 5. Con lo cual, el ruso no se ha podido mover. Le regala una operación al japonés. El japonés que sí, que decide al final pues moverse aquí para intentar atacar. Velocidad mínima, o sea, velocidad máxima, la de 4. Así que 4 o menos. Sale un 1. Joder, el japonés está teniendo unas tiradas del copón, ¿eh? Vale, pues mueve toda su flota. Venga, pues volvemos a lanzar. Un 1 por parte del japonés. Y aquí ha salido un 1, pero bueno, volvemos a lanzar. Oh, pues mirad, un 1 por parte del ruso. El ruso dice que se acaba la partida. Bueno, se acaba la partida, se acaba el turno, ¿vale? Pues como se acaba el turno, vamos a contabilizar. Bien, vamos a ver. Tenemos por aquí este, ¿vale? Tenemos aquí un puntito de victoria porque no hay nadie. Una pena porque estos ya están aquí invadiendo, con lo cual, pues el ruso de momento, estos de aquí, no lo puede tomar. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues no le va a quedar otra, ¿vale? No le queda otra que traerse aquí todos sus barcos, pero estos ya están dañados, ¿vale? Estos de aquí ya están dañados y estos de aquí ya van a quedar también dañados. Es que no hay otra fórmula, ¿vale? Y ahora van a entrar estos también. Que estos ya son menos potentes, pero bueno, es lo que hay. Pues venga, un puntito. Vamos a lanzar ahora por el japonés. Vamos a ver si tiene ese puntito extra. ¿Vale? Sale un 4. Había que sacar un 3 o menos. Nada, no hay puntito extra para el japonés. El japonés por esta no puntúa, con lo cual, pues aquí se queda. Aquí remontamos este, ¿vale? Lo vamos a poner por aquí, por ejemplo. Y esto ya que lo vamos trayendo por aquí. Así que chachi. Chachi, chachi, chachi. Y este ya que están en funcionamiento. Bien, vamos entonces con la parte del ruso. Vamos a ver qué hace el ruso. Miento, vamos a ver qué hace el japonés. El japonés. Vamos a ver. El japonés. A ver, como estos están dañados. Vamos, ahora os explico un poquito, ¿vale? Una cosita. Ahora os explico una cosita. Bien, el japonés va a poner aquí. Va a poner aquí. Y va a poner aquí. ¿Vale? Venga, y el ruso simplemente va a poner estos aquí. ¿Vale? Tienen 2 de movimiento debido a que, así que 1 y 2. Tienen 2 de movimiento porque están en plena potencia, pero estos de aquí ya no tienen 2 de movimiento excepto estos. Estos sí tienen 2 de movimiento. Estos tienen 2 de movimiento. Bueno, vamos a empezar con estos. Vamos a ver. Estos de aquí, como solamente tienen 1 de movimiento, solo lo puedo poner aquí. Solo lo puedo poner ahí. ¿Vale? Y este sí le puedo dejar aquí. ¿Bien? Fenomenal. Pues ya está. Pues ya estaríamos, ¿vale? Solo acordaros que estos que están dañados solo tienen un puntito de movimiento. Estos, como acaban de entrar, pues pueden ponerlo, pueden moverse 2, que sería 1 y 2, ¿vale? Sí que chachi, chachi. Y estos, bueno, estos están bastante bien. Estos están bastante bien. Vale, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a lanzar ahora mismo dadetes
para ver quién tiene pues la operación aquí guapa, ¿vale? Venga, empezamos por el japonés, ya sabemos, un 5 por el japonés y un 3 por el ruso. Vale, pues el japonés va a disparar. Va a ir con todo ya. Ahí va, esperad un momento, que no me he dado cuenta yo que había por aquí barquitos. Que había aquí barquitos. Bueno, da igual. Venga, en esta ocasión da igual. Que no me acordaba ya que había daños. Bien. Pues son 17, si mal no cuento. 17 contra... A ver. Uf. Pues aquí el ruso se lo tiene que pensar, ¿eh? Se lo va a tener que pensar si darle iniciativa o no. Porque va a tener demasiadas bajas. Demasiadas bajas. A ver, son 4 y 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 17 contra 17. Vale, pues el ruso le da la iniciativa al japonés porque quiere ser el primero en disparar debido a que es más lento. ¿Es más lento? No, no es... Sí, es más lento porque tiene un 3, ¿vale? Tiene aquí un 3. Y el japonés tiene un 4. Con lo cual, lógicamente ahora le importa mucho al ruso pues intentar machacar las máximas flotas posibles. Pues venga, vamos a ver. 17. Vas a lanzar 5 dadetes a ver qué es lo que sucede, ¿vale? Bueno. No está nada mal. Este de aquí fuera. 5 y 4, 9, 13, 13... 15. 15 contra 17. ¡Buah! Fenomenal. Dos críticos que ha salido. Con lo cual, bueno, pues lógicamente irá contra esta unidad y contra esta otra unidad. Y ahora el japonés tiene que recibir 5 impactos. ¡Oh! 5 impactos, tío. Pues a ver. 1, 2, 3, 4 y 5, 6. Bueno, 5 al final, ¿no? Es que no me queda otra. No le queda otra al japonés que hacerlo así. Así que vamos a ir guardando esto. Vale, pues venga, turno en japonés. Vamos a ver, el japonés, vamos a ver, ahora sí que le ha hecho daño de verdad. El ruso al japonés le ha hecho bastante pupa, ¿eh? Jopetas, aquí, qué bien le ha venido. Pues son 5 y 4, 9, 6, 7, 5 y 4, 9 y 2, 11 y 2, 13. Voy a lanzar 3 dadetes, tampoco necesito más. Pues 4 y 3, 7 y 2, 9. 4, 3, 7 y 2, 9. Vale, pues 3 impactos. Vamos a ver. 1, 2 y 3. ¿Vale? Esto es de 1. De hecho, este se queda y este se va. Este de 3 se va, que este está estorbando. Y... a ver. Sí, ya está. Vale, fenomenal. Fenomenal. Pues venga, vamos a continuar, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver. Venga, pues vamos a lanzar los dadetes a ver quién tiene la iniciativa o no hay iniciativa. ¿Se acaba esta ronda? ¿No se acaba? Venga, vamos a ver. Japón saca un 1, vamos a ver. Saca un 5 el ruso, así que el ruso puede volver a atacar y yo creo que es lo que va a hacer, ¿vale? Va a volver a atacar aquí. Son 4, 8, 10, 13... 14, pues va a tirar 4 dadetes, vamos a ver. ¡Buah! Se ha pasado por 1. Ha salido 15, qué pena. Bueno, pues entonces serían 6 y 4, 10 y 3, 13, ¿vale? Pues 3 impactos que se tiene que comer el bicho. 3 impactos. Pues estos dos quedan eliminados, ¿vale? Estos de 2 quedan eliminados y vamos ahora entonces con la parte del bando japonés. El japonés que va a lanzar, pues solo puede lanzar 2 dadetes porque si no lo va a tener complicado para impactar. Vamos a ver, 6 y 3, 9, pues justo, pues 2 impactos, ¿vale? Ahí va, pues ahora sí que lo hemos hecho, pues 2 impactos, pues este de 2 que se va a ir y ya está. Este de 2 que se va a ir. ¿Vale?
A ver, he estado mirando una cosa. Estoy mirando una cosa. Y es que aquí la he liado un poco. La he liado un poco porque de velocidad el japonés tiene velocidad 4 respecto al ruso, que tiene también 4. Y en caso de empate el defensor era quien tenía la iniciativa. Bueno, la he liado ahí se me ha pirado, así que bueno, ya está hecho, vamos a dejarlo y ya está, ¿vale? Vamos a dejarlo porque ya no podemos hacer más. Luego ya deshacer lo que hemos hecho ya es complicado. Venga, pues vamos a volver a lanzar. El japonés sale un 1, el ruso sale otro 1, vale, el japonés dice que se acabó, ¿vale? El japonés dice que se acaba, sí, se acaba porque no puede algo más. Entonces, vamos a contar ahora mismo puntos, ¿vale? 2, 4, 2, 4 por parte del ruso. El japonés tiene 1, así que 1, 2, 3, 4, 1 para el japonés, y además hay que lanzar el adete. Sale un 5, no tiene aquí puntito de victoria. Bueno, estos que se vienen aquí, ¿vale? Y ahora ya el japonés, que sí lo va a tener que dar todo para obtener la mayor puntuación posible. Y estos que se vienen aquí a por Arthur y están estropeados. Y estos vienen aquí. Vale, pues estos ya no se van a recuperar, directamente vendrán aquí. Y vamos a pasar ya a la última ronda de este juego, ¿vale? La última ronda. Fenomenal, pues venga, vamos a colocar ya, para que no puntúe el bicho, vamos a colocarlo todo lo que podamos. 4 y 5, 9, 10, 11, vamos allá. ¡Ay! Vale, vamos allá. Vamos a ver, tienen que salir de por Arthur y pueden salir también de Diego Suárez, y tienen que salir también por Vladivostok. Entonces, estos como ya salen todos dañados, el único sitio que va a poder salir es aquí. Con lo cual, vamos a meter aquí candela. Vamos a meter aquí caña y después vamos a poner aquí, y este le voy a dejar también aquí, ¿vale? Puedo 3. Vale, venga, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así mejor. Vamos a dejar esto así. Bien, parte del ruso, bueno, el ruso pues lo va a dejar aquí, ese. Y estos pues solamente pueden salir aquí, no pueden salir a otro lado, ¿vale? Venga, lanzamos la DT, vamos ya a la última, ultimísima, que es lanzar la DT. Vale, el japonés sale un 6 y el ruso sale un 2. Pues venga, el japonés tiene ahora mismo las operaciones que va a atacar aquí. Son velocidad 4, es la mínima que tiene. Velocidad 4, y este tiene velocidad 3. Velocidad 3, vaya caca. Pues entonces, lógicamente, el japonés va antes, ¿vale? El japonés va bastante antes. Vale, pues venga, japonés, 6 y 4, 10, 12, 13, 15. Pues va a lanzar... cinco danetes, venga, vamos a arriesgar. Buah, muy mal. Ah, no, justos. 15, madre mía, el japonés. 6 y 6, 12. No, justo no. 12, 14, 16 y 17. 17, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Oh, bueno, vamos a ver, son 6 y 6, 12, 13, 14 y ya está. 13, 14, no puede haber más, ¿vale?
13 y 14. 6. Vale, estos se desperdician. Pues entonces, 3 impactos. 3 impactos. Vamos a ver, pues 1, 2 y 3. Estos 3 que se van. Ah, toma viento, que estos son un poco cacas. No, de hecho vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a quitar este de aquí, que este puede con 2, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo así. Y así se queda con más barquitos. Venga, con más flotas. Venga, vamos a hacerlo así. Turno del ruso. Vamos a ver, ruso. 4 y 4, 8. Y 2, 10. Y 4, 14. Vamos a arriesgarnos. Vamos a lanzar 4 dadetes. Buah, y me podía haber arriesgado incluso más. Vale, sale un crítico, ¿vale? El crítico que va a por el 6, lógicamente. Y ahora 4 impactos que se tienen que comer. Pues vamos a ver. 1, 2, 3 y este que se va a 4. ¿Vale? Fenomenal. Pues venga, pues vamos a ver quién tiene la operación ahora. Vamos, el japonés sale un 1 y el ruso sale un 3. Así que, vale. Pues el ruso lo que va a hacer va a ser largarse de aquí, ¿vale? Se va a pirar. No va a arriesgarse más, se va a intentar mover con velocidad 3. Vamos a ver. ¡Ah! Velocidad 5. O sea, ha sacado un 5 y necesitaba un 3 para poder venirse aquí, ¿vale? Su intención era venir hacia este lado. Bueno, pues nada. Entonces es turno del japonés. El japonés que va a atacar, porque no queda otra. Va a atacar aquí y ¿quién tiene mayor velocidad? Pues lógicamente el japonés. El japonés, pues con 6 y 4, 10, 12, 14, pues lanzamos 4 dadetes. Venga, vamos a ver qué es lo que pasa lanzando 4 dadetes. Pues ni tan mal. Un crítico y 4 impactos al final, ¿vale? 4 y 2, 6 y 2, 8 y 1, 9. Así que un crítico al crítico, hombre, lógicamente, pues a este mismo, el crítico. Vale, crítico va a ese y ahora 4 impactos que se tiene que comer. Pues 1, 2, 1, 3 y 1, 4. ¿Vale? No hay más. 3 y 1, 4. Vale, 4, 5 y 6. Vamos a lanzar 2 dadetes, va, a ver. Salen 2 4, nada, un impacto, ¿vale? Un impacto para el bando japonés. O sea, sí, para el bando japonés al final. Vale, pues ya está. Ya está. Venga, volvemos a lanzar dadete. El japonés tiene iniciativa 5 y el ruso 3. El japonés vuelve a atacar, vuelve a intentar matar aquí al bicho. Tiene velocidad 3, sigue teniendo velocidad 3. Vaya faena, vaya faena. Entonces, a ver, son 6, 10, 12. Vamos a lanzar 3 dadetes, a ver si tenemos suerte con 3 dadetes. Son 9 y 3, 12. O sea, 9 y 3, 12, sí. 6 y 4, 10, 12, justo. Pues son 3 impactos. Pues los 3 impactos que se puede morir y ya está. Se puede morir Venga, pues se muere solamente Y así por lo menos el ruso intenta contraatacar. Con un solo dadete tiene que sacar 2 o menos. Vamos a ver, el ruso sale un 4, no ha hecho absolutamente nada, ¿vale? No ha impactado. No ha impactado. Así que nada de nada. Nada de nada. Venga, volvemos a lanzar dadete. Vamos a ver, el japonés sale un 6, el ruso sale un 5 y el japonés, bueno, pues ya que va a aniquilar aquí a todo el grupo, va a lanzar, ya, con que lance 3 dados va a ser suficiente, ¿vale? 6 y 4, 10 y 4, 14. Vaya. Bueno, aún así son 2 impactos, así que estos se van, ¿vale? Estos se van. Bien. Esos se van. Ya no puede hacer nada más. El ruso, de momento está aquí, ahí amparado, el solito, está bien apañado. Ya veremos qué es lo que pasa. Vamos a lanzar dadete, el japonés saca un 3 y el ruso saca un 6, el ruso. Vale, el ruso
¿El ruso qué puede hacer el ruso? El ruso se puede intentar mover. Se puede intentar mover. Venga, vamos. Sí, es que si pasa, después este puede venir aquí y la liamos. Entonces vamos a moverlo, que tiene que sacar un 5 o menos. Un 2, ¿vale? Se van a mover aquí, ¿vale? Y ahora vendría otra vez, es que no queda otra. Y ahora sería japonés, un 4, y ahora el ruso sería un 4. Vale, el japonés dice que se acaba, ¿vale? Se acaba, no hay más. Entonces, el japonés obtiene un puntito de victoria. Se acaba. No, no se acaba. No se acaba, no. No se acaba. Le da la iniciativa al ruso, ¿vale? No se acaba porque si no, el japonés va a perder por puntuación, ¿vale? Va a perder por puntuación. Entonces, no se acaba. Hay que volver a lanzar, vamos a ver. Un 1 por parte del japonés y un 3 por parte del ruso. El ruso, bueno, pues se va a intentar mover, ¿vale? Va a intentar moverse aquí. Y lo consigue, ¿vale? Consigue moverse. Bien, pues venga, vamos con el ruso. Vamos a ver con el ruso, o sea, con el japonés. El japonés va a intentar moverse por aquí o ya nos trasladamos aquí, me da igual. Venga, vamos a ver. El japonés, ¿qué es lo que va a hacer? El japonés saca un 4 y el ruso sale un 5. El japonés que se va a intentar mover otra vez. Va a intentar moverse, pues aquí mismo, venga. Un 4, pues se mueve aquí. Vale, pues venga, turno de volver a lanzar. Venga, japonés. Un 3, ruso, un 3. Bien, el ruso dice que se acaba. El ruso dice, venga, hemos llegado hasta aquí, acabamos aquí. A tomar viento. Vale, pues venga. Vamos a contar, ¿bien? Vamos a contar. Antes de hacer nada, vamos a lanzar dadete para ver si sale un 2, con lo cual un puntito de victoria para el japonés. Lo voy a poner aquí, para que no se me olvide. Vale, pues venga, vamos a contar. Por parte del japonés, o sea, por parte del ruso no va a tener. ¿Por qué? Porque está ocupado aquí por el japonés, ¿vale? O sea, el ruso, efectivamente, el ruso no tiene porque está aquí con el japonés. Si se hubiese mantenido aquí, pero claro, sería pasar y darle una operación y estos posiblemente se moverían aquí y bueno, estaríamos en las mismas al final. Bien, entonces, estos serían 3 puntitos de victoria, ¿vale? 3 puntos de victoria, 1, 2 y 3. Y ahora, como he sacado aquí un 2, pues un 2. ¿Vale? Serían los puntitos de victoria. Tendría 4 puntos de victoria. ¿Y qué es lo que pasa en caso de empate? Pues eso sí que no lo sé, porque no se me ha dado todavía el caso. A ver, dame un momento, que eso lo vamos a ver en el reglamento. Fase de puntuación. A ver. Ahí, vamos a ver, control, fase de retorno, completar, retorno a puerto. Dice shipping, si el bando japonés coloca una figura de ejército en la casilla, tira un dado. Vale, eso sí que lo sé. El bando japonés debe ocupar Mukden, que ya está. Vale, deja de ser un puerto. Todos los buques rusos presentes en el puerto resultan hundidos. Nada. Vale. Bueno, pues a ver, venga, darme un momentito, voy a buscarlo, ¿vale? Para que no haya... Para no mantenernos aquí. Venga, voy a buscarlo y ahora os comento. Vale, pues en la página 6 ya viene claramente que si el marcador está en el centro de registro de puntuación, la partida termina en empate, así que hemos terminado en empate. Como veis ha estado súper equilibrado, aunque yo creo que podría haber ganado el ruso, lo que pasa es que sí o sí había que moverlo, porque es que no había otra. O sea, a estos había que moverlo si no le daba una fase de operación de manera gratuita al japonés.
Ha estado muy equilibrado, eso sí, perdonadme porque se me ha ido antes un poquito aquí la pinza cuando ha habido el combate en el anterior turno por el tema de iniciativa, pero bueno, el resto he continuado igual, esto ha estado súper equilibrado, ha estado muy bien, me ha gustado esta partida, ha estado muy bien, como veis no es nada difícil, está súper sencillo, o sea, es un juego súper sencillo, si os gusta los navíos y demás, pues oye, fenomenal, me recuerda en ciertos aspectos, ¿no? De territorialidad y demás ahí a tipo Risk, ¿vale? Salvando las distancias, evidentemente, pero me ha parecido así un poquito de Risk y demás, pero bueno, este es un wargame muy chulete. Lo único que no hemos podido utilizar es esta de aquí, que esto ya os digo que es en la fase de puntuación, es decir, cuando hemos estado poniendo puntuaciones y demás, podría poner aquí el japonés esto a coste de un puntito de victoria, ¿vale? Y mantenerlo también cuesta un puntito de victoria, o sea, cada turno que lo quieres mantener aquí cuesta un punto de victoria. ¿Y qué es lo que hace? Que los que estén en Diego Suárez, o los que salgan, mejor dicho, de por Arthur, ¿vale? Que saldrían por aquí, por Arthur sale por aquí, los barcos están encallados aquí, no pueden salir porque hay un bloqueo, con lo cual, pues eso mismo, ¿vale? Bueno, comentaros, el juego está muy chulete, es para iniciarse en Wargame, ¿vale? Un Wargame súper sencillito, muy rápido de jugar, aunque yo me he extendido mucho con estos vídeos debido a que, claro, tengo que explicar cómo funcionan y tal. Y bueno, ya lo habéis visto, si os gustan las batallitas de barcos, algo que sea sencillote, que sea para jugar incluso, mira, con niños, poquito creciditos, lógicamente, porque hay que hacer sumas un poquito altas, ¿vale? Por ejemplo, para la mía, para mi señorita, pues todavía son un poquito altos los números que debe de sumar. Pero bueno, así también para niños y demás, les va a molar. Yo creo que les puede molar directamente. ¿Vale? Pues nada, lo voy a dejar aquí. Daros las gracias por estar ahí. Daros las gracias por seguirnos, por suscribiros. Los que no, por favor, suscribiros al canal, que es completamente gratuito. Le deis ahí a suscribirse y ya está. También con eso nos ayudéis para poder continuar con este proyecto. También nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en Threads, hasta en WhatsApp. Abajo en la descripción lo tenéis todo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.